Bien, estamos, hermanos. Bueno, buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a su Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Saludándolos desde Cartago, Costa Rica, en este domingo. ¿Hoy qué es ya? Hoy es 12 de noviembre ya. Qué barbaridad, se está partiendo el mes de noviembre. 12 de noviembre del 2017. No sabemos si sea de mañana, tarde, noche que usted esté viendo este video, pero darle la bienvenida para que hoy se disponga con todo su ser a recibir el consejo que viene a través de la palabra del Señor. Nosotros hoy vamos a hacer nuestra parte también y sabemos que el Señor y su palabra, que uno son, también harán su parte, ¿no? Animarles nada más para que cualquier oportunidad que usted tenga de escuchar un consejo, un mensaje, una prédica, un sermón, como le quiera llamar, pero que venga de la palabra, preste oído atento, ¿eh? Tome nota, saque de ahí la experiencia, saque de ahí la vivencia, aprovéchelo, porque no es una casualidad que usted en este momento esté viendo o oyendo este mensaje, ¿no? Entonces, aproveche bien el tiempo, los días son malos, la palabra lo advierte, y bueno, no dejemos que pase, no crea que está escrito ahí porque está escrito, ¿no? Está escrito porque es una realidad y basta con salir a la calle para ver que así es, ¿no? Así que animarles a ustedes ahí en el video, animarles, hermanos, a ustedes aquí en la iglesia, de que aprovechemos estos minutos para que lo que vayamos a compartir en esta mañana, pues, no se quede solamente como enseñanza, como conocimiento, sino que sea parte de nuestro diario vivir. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a pedirles a todos que vayamos al libro de Mateo. Usted ahí que está en el video, busquen su Biblia, si es que la tiene, el libro de Mateo, si no anote, Mateo 21. Mientras lo buscamos, saludar como siempre a las personas que ven nuestros videos fuera de las fronteras. Sabemos que allá en Argentina nos ven, nos siguen. Un saludo para todos los amigos de Argentina, para los amigos de Colombia, en Chile, ahí en Estados Unidos, en Miami, a Pablito Muro, en Texas también nos han saludado, en Houston. La magia del internet, ¿no? O sea, el internet es realmente una herramienta muy útil, de bendición si es bien usada, pero también sabemos que es de maldición si usted la usa para cosas para lo cual realmente no ha sido creada, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos, en el libro de Mateo? Mateo 21, vamos a leer del verso 28 en adelante. Mateo 21, 28. ¿Qué dice ahí en el título? La parábola de los dos hijos. Dice la palabra del Señor así en Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, Señor, que tenemos la oportunidad de reunirnos como miembros de un mismo cuerpo, miembros de tu iglesia, la iglesia de Cristo, Señor. Y estamos utilizando esta iglesia cristiana, Efesios 4:23, para poder como miembros de ese cuerpo reunirnos, saludarnos, animarnos, unirnos en oración unos por otros y también para escuchar el consejo que viene a través tuyo, a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Y que todo este tiempo que vamos a compartir sea para edificación de tu iglesia, Señor, que es lo que anhelamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ahora que estamos en la oración, bueno, el hermano Sergio cantaba una canción de Es por tu espíritu, ¿no? Y hay una parte ahí que dice: haz de mí lo que tengas que hacer, ¿ah? Es una actitud muy ligada a lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana, hablando sobre la obediencia, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la obediencia en esta mañana. El caminar cristiano, hermanos, debería moverse siempre en dos rieles. Ustedes saben que bueno, conocemos los trenes. Yo imagino que usted allá en su país donde esté sabe que los trenes, tal vez los de ahora no, que ahora son monorrieles, pero no me servirían esos trenes monorrieles como ejemplo. Me sirven los tradicionales, los que caminan sobre dos rieles, ¿no?
Nuestra vida cristiana debería caminar siempre en dos rieles particularmente, ¿no? Lo hemos compartido antes, lo hemos mencionado antes. Uno de esos rieles básico, clave para nuestro crecimiento es el conocimiento de la verdad absoluta, ¿no? ¿Qué es la verdad absoluta? La palabra de Dios. Recuerde que fuera de Dios todo es relativo, ¿ah? Algunas personas le funciona, algunas otras no, unas creen, otras no, pero sabemos que dentro del reino de Dios, la verdad de Él, la verdad de Dios es una verdad absoluta, o sea, no admite discusión, así es, y así está escrito, por eso dicen que la palabra es viva y eficaz, porque duélale a quien le duela, funciona. Si a usted la palabra no lo ha cambiado, no es culpa de la palabra, es culpa suya que realmente no ha decidido entregarse de lleno a la persona de Jesucristo y que por medio de su palabra pueda cambiar tu vida. Pero la palabra cambia, la palabra transforma. Ejemplo, lo vemos en nuestra propia vida. Entonces ahí no hay lugar a discusión. Entonces ese es un primer riel en el cual uno debería caminar. El conocimiento certero de lo que es la verdad absoluta de Dios. Obviamente para ese conocimiento va involucrado lo que es la parte de entender lo que uno está conociendo, ¿no? Pero yo quería referirme al segundo riel que va muy paralelo, como todos los rieles, obviamente los rieles van paralelos a ese conocimiento, y es la obediencia a esa verdad absoluta, porque ¿de qué nos sirve conocer la verdad si no la obedecemos? ¿Verdad? De nada nos sirve, ¿no? Acabamos de leer una parábola que a lo mejor la vamos a retomar en el final de la prédica, pero ¿cuántas veces no ha pasado eso, no? Esta conversación del Señor se da, obviamente, con los niños que están ahí, que Él da una enseñanza a los niños, pero como dice, estoy hablándole a Pedro para que oiga ¿quién? Juan, porque ¿quién le interesaba al Señor que oyera? Los fariseos que estaban ahí cuestionándole, ¿no? ¿Qué le habían preguntado a Él antes de eso? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? ¿Qué le preguntaron los fariseos al Señor? Le estaban cuestionando y le decían, ¿con qué autoridad haces todo lo que haces? ¿Se acuerdan de la historia? Y Él les dice, bueno, antes de contestarles, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Se acuerdan de la historia? Entre tantas frases sabias del Señor en sus respuestas así, concretas, certeras, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos dijeron, cavilando ahí, ¿qué decimos? No, si decimos que era de Dios, dicen, ¿y entonces por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, esta gente nos lincha porque ellos tenían a Juan como profeta. Entonces dice, vayamos por la más fácil. No sabemos, no queremos responder, no vamos a responder. Acuerdan que en la radio a veces uno dice, no tengo respuesta, no sé, ¿no? Porque así es la respuesta cuando uno quiere salirse, ¿no? O a veces cuando uno realmente no sabe es la mejor respuesta, ¿no? Entonces el Señor les dice, bueno, entonces tampoco yo les voy a decir nada, con qué autoridad hago lo que hago, ¿no? Entonces les vino esta parábola que era muy dirigida obviamente a los fariseos, porque en las cosas de Dios, hermanos, no se trata de conocerlas realmente, no se trata de decir sí siempre a las cosas de Dios, sino que en las cosas de Dios se trata de ¿qué? De hacer, ¿no? Hay por ahí una canción que tiene sus cosas buenas, sus cosas, le tira a todas las religiones, que es una canción de Ricardo Arjona, la han visto, que dice que Jesús es verbo, no sustantivo, y que si usted se pone a oírla, pues realmente no tiene mucho respaldo bíblico en la mayoría de las cosas, pero si usted trata de sacar lo poquito bueno que tiene, de que Jesús es acción, de que Jesús es realmente hacer, de que las cosas de Dios se tratan de que usted haga y no diga, de que las cosas de Dios se trata de que usted viva y no conozca. Obviamente para vivir tienes que conocer, pero de nada te sirve conocer si no vives. Todo eso lo sabemos, la fe sin obras es una fe muerta, todo lo que hemos discutido ya en algunos domingos anteriores. Entonces, quería referirme a ese carril, al carril de la obediencia a esa verdad absoluta. Obviamente para usted vivir y obedecer lo que Dios quiere que tú hagas, pues tienes que entender, ¿no? Hay que entender realmente qué es lo que Dios está hablando. Hay una canción de Dani Berríos que dice que la gente necesita entender lo que Dios está hablando, porque Dios sigue hablando, ¿ah? Mucha gente cree que Dios ya se cayó y que Dios no volvió a hablar porque no se volvió a manifestar como en aquellos tiempos, pero aquí está la palabra, que es viva, la acabamos de decir, ¿ah? Es una palabra viva, es un Dios vivo, es un Dios que nos habla todos los días, por medio de una prédica, por medio de una canción, por medio de tantas cosas, ¿no? Puede ser audible también, antes de que usted diga, ¿por qué no audible? Puede ser, pero es responsabilidad suya, si dice que Dios le ha hablado de una manera audible, que sea cierto, ¿ah? Y si le pasó, pues es una experiencia personal que valórela. Y yo me imagino que si usted ha tenido esa experiencia de que Dios le haya hablado de manera audible, el nivel de vida, el caminar suyo debe ser un caminar pero intachable, ¿no? Al estilo de los grandes siervos de Dios, si es que usted ha llegado a ese nivel de que Dios le hable de una manera audible, ¿ah? Pero si no le ha hablado, como a mí no me ha hablado, no quiere decir que seamos menos cristianos, ¿no? ¿Estamos, hermanos?
Entonces hay muchos temas sobre qué predicar en las cosas de Dios, y es muy lindo hablar de cada uno de esos temas, hablar del amor, de la santidad, hablar de todo, de la oración, del ayuno, de ser personas misericordiosas, y todo eso es muy lindo, pero de nada valdrían si no hay obediencia de por medio, ¿ah? Si no hay obediencia, todo eso es inválido, realmente carece de validez. No en vano, la palabra obediencia es una palabra, obediencia, obedecer, es algo que aparece más de 1000 veces en la Biblia, ¿eh? Más de 1000 veces. Entonces, si uno quisiera quitar ese término de obedecer de la palabra, sería como prácticamente mutilarla totalmente, ¿no? Porque aparece más de 1000 veces. Y el hecho de que una palabra, un concepto aparezca tanto en la palabra o en la Biblia, nos indica la importancia que para Dios tiene eso, ¿eh? ¿Estamos, hermanos? Entonces, definamos, hagamos algunas definiciones de lo que es la palabra obedecer. La palabra obedecer o la obediencia viene del hebreo shamá. Shamá, así está en hebreo. Y en hebreo significa oír inteligentemente. Eso es obedecer, ¿ah? Oír inteligentemente, en la medida que usted... Por eso cuando una persona dice, yo soy obediente a lo que Dios manda, ¿a qué te manda Dios? A que tengo que congregarme. Yo voy a la iglesia sagradamente, siempre voy. Bueno, déjeme decirle que usted puede venir aquí, pero si en el momento que usted llega aquí se desconecta y se va y no estás oyendo inteligentemente, no estás poniendo atención, estás obedeciendo a medias, y una obediencia a medias a la larga es una desobediencia, ¿no? Como lo vamos a retomar ahora. Entonces, ese obedecer en hebreo que es shamá significa oír inteligentemente, significa poner atención, prestar oído, con docilidad, o sea, solo el hecho de que aparezca más de 1000 veces, como les decía, tiene mucha importancia. Ahora, en el latín, viene el latín que dice a obediencia, así se llama, bueno, así creo que dice, ¿no? Pero bueno, viene de un latín que significa más o menos eso, y ahí obviamente quiere decir cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer quiere decir cumplir una persona la voluntad de quien establece una ley o una norma, ¿cierto? Entonces, el obedecer y el oír van de la mano, ¿ah? Obedecer y oír van de la mano. Amén, hermanos. ¿O a quién no nos ha pasado, o nos pasó de niños, o nos ha pasado con nuestros hijos, que uno lo manda a la tienda a comprar una bolsa de arroz y llegan con una bolsa de azúcar? ¿Le pasó a usted de niño o no? A uno sí le pasaba cada rato. Ahora, ¿hizo uno el mandado o no lo hizo? ¿Sí lo hizo? ¿Obedecimos? No. ¿Por qué? Porque no prestamos atención, porque no escuchamos, ¿no? Entonces, el obedecer y el escuchar van de la mano, ¿ah? Van de la mano. Por eso es que quiere decir eso, oír con inteligencia. Entonces, hay que tener presente que la obediencia no es parte de nuestra naturaleza, o sea, nosotros no nacemos con esa capacidad de obedecer. Por eso es que uno ve chiquillos pequeñitos que no hacen caso, ¿ah? No hagas esto y lo hacen, ¿no? Ahora, lo triste del asunto es que el ser humano va creciendo, ya después se llena de canas y sigue actuando de esa manera infantil, irresponsable. No te metas por ahí, te metes, ¿ah? Como le decía, el Señor le decía al pueblo de Israel, no se mezclen con esos pueblos. ¿Qué hicieron? Se mezclaron, ¿ah? ¿Qué mandato recibió Sansón? Que era un nazareo. No se casen con mujeres de otras tribus. ¿Y qué era lo que más le llamaba la atención a Sansón? Las mujeres de otras tribus. O sea, el ser humano durante siempre ha sido así. Toda la vida hemos sido así, ¿no? A uno le meten ese cuento de que, es que lo prohibido te llama la atención. No, desobediencia es realmente a la larga todo eso, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Entonces, la obediencia obviamente es un potencial que nosotros desarrollamos en medio de un constante aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendemos a ser obedientes, ¿ah? ¿Quién nos dio el ejemplo más claro de lo que es aprender a ser obediente? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? Él vino porque siendo Dios, obviamente siendo Dios acostumbrado a mandar, a ordenar, a decir cómo se hace todo, vino acá en forma de hombre y tuvo que aprender a ser obediente, aprender la obediencia. Entonces, ese proceso de la obediencia es el fruto obviamente de una íntima relación entre alguien que manda y aquel que es candidato a obedecer. Es una íntima relación, ¿ah? Y tiene mucho que ver con la imagen que uno tenga de aquel que te está dando la orden, ¿no? O sea, si usted tiene una imagen positiva de aquel que te está diciendo que hagas algo, de seguro lo vas a hacer, no vas a tener problema para obedecer. Pero si tú tienes una imagen muy deteriorada de aquel que te está ordenando hacer algo, dudo que lo obedezcas, ¿ah? Y peor, si no conoces a aquel que te está diciendo que hagas algo, menos vas a obedecer, ¿no? Yo por eso veía hoy que cada vez es más constante, no sé si usted ha visto, Jorgito, ¿cómo estás? Cada vez es más frecuente cuando uno ve en internet videos de gente que se agarra a golpes con la policía, ¿lo han visto?
Ya hoy en día un guardia de tránsito para a alguien, le pone una multa y si no le gustó, bueno, vámonos a los golpes. ¿Eso qué es? Desconocer la autoridad. ¿Por qué? Porque para esa persona a lo mejor esa autoridad no tiene una buena imagen. Entonces la policía y toda esta gente, con tanta corrupción que hay, a veces la gente pierde ese respeto. Si se pierde ese respeto, obviamente ya uno tiende a desobedecer. Y si ya uno desobedece, pues ya ahí estamos listos para la foto. Por eso es que para Dios es importante la obediencia, porque en el momento en que caemos en desobediencia, hasta ahí llegamos. La obediencia a la larga es un escudo que te protege a ti de tantas cosas, ¿no? Si tú obedeces, hay muchas cosas que te puedes evitar. Ahora, si desobedeces, prepárate para recibir las consecuencias de lo que es la desobediencia. Entonces, lo importante ahí nada más es que uno reconozca que es un tema de jerarquía, ¿no? O sea, si a ti alguien te está mandando algo y si hay cierta jerarquía, pues obviamente hay que obedecer, ¿no? Los que trabajamos en lo secular, tenemos un jefe, una jefe a la cual hay que obedecer porque hay una jerarquía de por medio, ¿no? Lo mismo con Dios. Si reconocemos que Dios es un ser superior, ¿por qué no obedecerle, no? El problema es que hay gente que se cree con Dios taco a taco, de que Dios y yo somos iguales, o lo que venden ahora de que ya nosotros estamos al mismo nivel de Dios y somos dioses y podemos decretar y ordenarle que Dios haga todo lo que haga, o como nos acusan a nosotros en Efesios de que nosotros cohibimos al Espíritu, como si fuéramos taco a taco con Él, jamás. Nosotros no tendríamos la potestad de prohibirle o de permitirle al Espíritu que haga o no haga lo que Él quiera hacer. Lo que pasa es que sí advertimos de que hay gente que abusa obviamente de la manipulación y obviamente imitar todo lo que son los dones del Espíritu. ¿Estamos, hermanos? Entonces, es bueno que quede claro eso, de que la obediencia obviamente está ligado a la imagen que usted tenga de aquel que te está ordenando. ¿Por qué hay muchos hijos que no obedecen a los padres? Habría que revisar si realmente los padres reflejan reflejan a sus hijos lo que es esa imagen de autoridad, si realmente hay una autoridad de por medio por el cual puede que obedezcan o no. Ahora usted me puede decir, pastor, pero es que yo considero que yo soy un buen padre y mis hijos no me obedecen. Bueno, hay que revisar la formación con la cual han crecido, qué se les ha inculcado, qué han visto en nosotros para que ellos no nos obedezcan. Habría mucha tela por cortar ahí, pero por lo general los hijos, la gente que está subordinada, si hay una buena imagen, una buena relación con aquel que te está ordenando, tú no tendrías problemas para obedecer. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Entonces ahí es muy importante que uno sepa bajo qué autoridad está viviendo. ¿Acuerdan del ejemplo que pusimos la vez pasada de Ricky Martin? Que Ricky Martin decía, salió el anuncio que decía, Ricky Martin dijo, la Biblia no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. ¿Acuerdan? Totalmente de acuerdo con él. Ninguna autoridad tiene sobre su vida. ¿Por qué? Porque no es una persona de Dios. ¿La palabra de Dios para quién es? Para los hijos de Dios. Si una persona no está aquí en los caminos de Dios, pues obviamente esto no es para él. Por eso cuando usted le venga a alguien a decirle, mira, quisiera que me dieras un consejo, le digo, mira, yo te puedo dar un consejo de la palabra, pero nada más cuéntame algo, ¿cómo andas tú con Dios? No, totalmente apartado. Entonces el consejo que te voy a dar a ti no te va a servir porque te va a costar mucho obedecer. Lo primero que tienes que hacer es someterte a la voluntad de Dios, entrégale tu vida a Él, entra al reino de Él, vive bajo la autoridad de Él. ¿Para qué? Para que todos los consejos que vengan de aquí de la palabra de Dios puedan aplicarse a tu vida. Entonces, ¿bajo qué autoridad vive usted? Bajo la autoridad suya, o sea, la vieja naturaleza que siempre has tenido, no te va a servir ningún consejo de la palabra. Vive bajo la autoridad de Dios, entonces sométete a la autoridad de Él y recibe lo que Él ha establecido ya desde un principio para que nosotros podamos vivir de una manera correcta, ¿no? Bien, estamos, hermanos, ¿no? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente la Biblia ha dado ejemplos de gente que ha obedecido y gente que ha desobedecido a Dios, gente que obedeció y le fue muy bien, gente que desobedeció y no le fue tan bien. Muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuál ejemplo se les viene a ustedes hacia la mente cuando uno habla de obediencia, así? Algún personaje bíblico que ustedes digan, para mí obediencia tiene que ser ligado a Abraham. ¿Quién más? ¿Quién? Isaías, bueno, hay muchos, pero el ejemplo que siempre se le viene a uno así casi siempre es Abraham, que por eso le llaman el padre de ¿qué? De la fe. Y tiene varios ejemplos Abraham mismo, ¿no? En Abraham está la historia de cuando iba a sacrificar a su hijo, está la historia cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra, también, o sea, hay varios ejemplos de fidelidad y de obediencia en Abraham. Entonces voy a pedirles que vayamos ahí al libro del Génesis, veamos esta historia de Abraham y saquemos allí algunos pasajes ahí que nos puedan ayudar a nosotros también en nuestra vida. Vamos a ir a Génesis capítulo 22.
Lo que sí hay que rescatar de Abraham es siempre esa actitud, esa disposición a obedecer al Señor. En ningún momento hubo una recriminación, hubo un ¿por qué yo? O yo no puedo, nada, nada. Lo que el Señor le mandaba, ahí estaba Abraham, ¿no? Estamos en Génesis 22. Dice la palabra del Señor en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único hijo, obviamente Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, como en todo proceso de obediencia, siempre hay uno que manda, otro que es candidato a obedecer. Y digo candidato porque hasta ahorita lo que hemos leído, nosotros sí sabemos la historia, pero hasta ahorita no hemos leído que Abraham lo haya hecho, ¿no? Simplemente hubo un mandato de Dios, ¿no? Hay un mandato siempre, ¿ah? Lo importante es que el mandato esté claro, ¿no? Porque ¿qué pasa si, el ejemplo que poníamos ahora del chiquillo, que uno le dice, va, tráigame una bolsa de arroz y te trae una bolsa de azúcar? Si yo le digo, vaya a la tienda y tráigame una bolsa, y él se va y me trae eso, yo no podría después reclamarle, ¿por qué? Porque el mandato no fue claro, ¿ah? O sea, la instrucción no fue clara, no fue precisa, ¿no? Entonces, en este caso, el Señor se lo dice muy claro a Abraham, toma a tu hijo, a quien amas, y ve a tal lugar, y ofrécelo ahí en holocausto, en un lugar que yo te voy a decir. Ahí está el mandato de Dios, no hay nada de discusión, no había confusión para nada, ¿no? Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que rescatar, ¿no? Ya sabemos que hay un mandato de Dios, y en estos versículos que acabamos de leer, denota lo que es el proceso de la obediencia de Abraham, ¿no? Ya él recibió su instrucción, se levantó tempranito, como lo hicieron ustedes hoy, porque había una instrucción, ¿ah? ¿Cuál era la instrucción hoy? Vamos a empezar temprano, hay que madrugar, ¿no? Imagino que todos hoy adelantaron una media horita el reloj. Nos levantamos un poquito más temprano, algunos, no veo que nadie haya llegado tarde, eso quiere decir que el que no vino hoy, no es porque haya venido tarde o porque el culto fue más temprano, sino que simplemente no vino porque no vino, ¿ah? Entonces cada uno obviamente maneja su relación con el Señor. Entonces Abraham se levantó temprano, comenzó a ordenar sus cositas, le avisó a su hijo, montó su asno y agarró camino, todo en medio de una devoción, ¿no? Y mire que hay, bien curioso cuando él dice, cuando le dice a los siervos, mi hijo y yo iremos ahí a adorar, ¿no? En la medida que tú hagas las cosas para Dios en obediencia, bien, con conciencia de lo que estás haciendo, ese proceso de obediencia se convierte en un proceso de adoración, ¿no? Caminas en adoración. Por eso es que la vida de todo cristiano en adoración debe ser en obediencia, ¿no? En la medida en que usted camine en obediencia, está adorando. En la medida en que usted adore en línea la obediencia, usted sea una persona obediente, ¿no? Por eso cuando el Señor dice, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? No te está diciendo que andes todo el día en la calle cantando, ¿no? Ni que estés en el trabajo cantando, porque eso no es adorar. Es parte de la adoración, pero no es en sí el 100% de la adoración. ¿Qué es la adoración? Caminar en obediencia, ¿no? Es un estilo de vida, es un caminar, ¿no? Entonces ahí está todo el proceso de obediencia de lo que es Abraham. Obviamente, si vemos en el versículo 3, Isaac en ningún momento hizo berrinches. No, ¿y por qué yo? Yo no voy a ir allá, no. Vámonos, bueno, voy con mi papá, tal. En su momento dijo, papi, yo no veo aquí algo para sacrificar, ¿dónde está el asunto? En ningún momento él opuso resistencia, siempre dispuesto a ayudar a sus padres, ¿no? Siempre esa actitud de obediencia, ¿no? Porque obviamente conocía el nivel de padre que tenía, ¿eh?
No le íbamos a decir, a convencer a Isaac que Abraham era un siervo de Dios y que caminaba obediente a Dios, porque ya lo sabía, él ya lo sabía porque conocía la calidad de siervo que era su padre, ¿no? Ya en el versículo 11, 14, cuando tú haces las cosas como Dios te establece, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. En la medida en que usted lleve una vida de obediencia a Dios, tarde que temprano usted va a ver la provisión de Dios, amén. La provisión de Dios va a llegar. Hay gente que se queja, es que no hay provisión. El tema aquí no es falta de provisión, sino falta de ¿qué? De revelación por falta de relación, ¿no? ¿Usted quiere tener provisión? Asegúrese de que haya revelación. ¿Quieres tener revelación? Asegúrate de tener relación, ¿no? De eso se trata. Ese es el caminar en Cristo y caminar en Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, un ejemplo clásico de obediencia, Abraham, ya lo vimos, sacrificar hasta a su propio hijo, o sea, ni se inmutó, si me toca hacerlo, lo hago, ¿no? ¿Lo haríamos nosotros? Lo dudo, ¿ah? Lo dudo que lo hiciéramos o llegáramos hasta ese nivel. Pero bueno, Abraham ni se inmutó por la confianza misma que tenía de aquel que le estaba dando la orden, ¿no? O sea, la imagen que Dios tenía para Abraham era tal que él dijo, confío ciegamente en él y yo sé que lo que haga para él va a ser para bien nuestro, ¿eh? Entonces, a veces nos falta tener esa imagen, ese concepto de lo que es Dios en nuestra vida. La gente tiene un concepto muy deteriorado, como lo hablábamos la semana pasada, de lo que son todas las cosas que tienen que ver con Dios, ¿eh? A gente le está yendo mal y usted le dice, vea, el camino suyo es una vida en Dios, y ay, ya le viene con esa religiosidad, ¿no? Porque la gente lo ve de una manera religiosa. ¿Les ha pasado a los que le hablan de Cristo a otros? La solución es Cristo. Ay, hermano, venga con eso, ¿no? Más bien présteme plata, ¿no? Le dirán otros a uno, ¿ah? Pero es que así, de eso se trata. Así como hay ejemplos de obediencia, hay también ejemplos de desobediencia, muchísimos, ¿ah? Ahorita les mencioné uno de Sansón, y todos sabemos cómo terminó Sansón. Pero hay un ejemplo clásico de desobediencia en la palabra. ¿Quién es? Hay muchos, ¿ah? Empezando por Adán y Eva, ¿ah? Pero hay uno ahí que es el ejemplo de Saúl, el rey Saúl. Y quiero ponerlo, y siempre se pone lo del rey Saúl porque tiene una doble enseñanza, la enseñanza de la desobediencia, pero no me quiero adelantar, más bien miremos la historia, vayamos a Primera de Samuel, busque ahí Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Mientras usted busca Primera de Samuel, capítulo 15, leo para ustedes lo que está en Deuteronomio, capítulo 25, del verso 17. Nada más voy a leer estos versículos para que ustedes tengan el contexto de por qué vino esa orden a Saúl. Dice la palabra en Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esa es una promesa que Dios había hecho en Deuteronomio. Ya aquí en el capítulo 15 de Primera de Samuel, le llega la oportunidad a Saúl de hacer realidad eso que el Señor ya había dicho que iba a hacer, ¿no? Dice el capítulo 15 de Primera de Samuel, después Samuel, ¿se acuerdan quién es Samuel, no? Era el sacerdote ahí, el que ungió a Saúl y después ungió a David. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Acuérdese de la historia, ¿no? El pueblo de Israel era reinado ¿por quién? Por Dios, ¿no? Pero ellos de un momento a otro dijeron, ¿queremos qué? Queremos un rey, como todos los pueblos, ¿ah? Queremos un rey que pelee por nosotros. No sé por qué, porque Dios ya lo hacía. Queremos un rey que nos proteja, Dios ya lo hacía. Queremos un rey que nos guíe, Dios ya lo hacía. Queremos un rey que nos provea, Dios ya lo hacía, pero aún así, queremos un rey como los demás pueblos. Ah, bueno, era empezado por ahí. Entonces, ¿quieren rey? Déles un rey. Entonces, les dio un rey que fue Saúl, ¿no? Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec, recuerda lo que leímos ahorita, a Israel,
al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Entonces la instrucción fue esta, fue clara, ¿no? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Desobedeció. Pues ustedes podrían decir: pero pastor, yo no veo que haya desobedecido, o sea, sí destruyó a todo el pueblo, ¿ah? Pero dice que no, la instrucción era clara, ¿no? A todos, hombres, mujeres, niños, caballos, vacas, asnos, a los de pecho, a todos. Porque la instrucción en Deuteronomio es que no quede, ¿qué? Como dice por ahí una canción, que no quede huella, ¿no? ¿Se acordaron de esa? ¿Se acordaron? Entonces, que no quede huella de Amalec. Pero esta gente no cumplió realmente a cabalidad la instrucción. Entonces, el problema ahí no fue una desobediencia total. A veces cuando hacemos la equivalencia del pecado de Saúl con el de David, alguna vez lo hicimos, uno diría: no, fue más grave el pecado de David, o fue más grave el pecado de Saúl. No, delante de Dios, pecado es pecado, desobediencia es desobediencia, lo que importa es la actitud después de, ¿no? En el caso de Saúl, sus justificaciones, ¿no? Es que decidimos traer lo bueno para brindarte, ¿qué? Sacrificio, un holocausto, ¿no? Pero es que eso no fue lo que el Señor le mandó a hacer, destruye todo. Entonces, esa media obediencia a la larga fue una desobediencia tal al punto que Dios diga: me pesa haber puesto a esta persona ahí como rey, me pesa, ¿no? En algunas otras versiones dice: me arrepiento, me duele. Uno diría, hay gente que dice: ¿cómo hace Dios para arrepentirse si es Dios? Dice, cuando Él dice me arrepiento es, me duele, ¿ah? Me duele. ¿Cuántas veces hemos dicho: wow, me arrepiento de haber dicho eso? O sea, me duele haber dicho lo que dije, ¿no? O me duele haber tratado a tal persona como lo hice, ¿no? Dice la palabra en Santiago 2:10: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, aunque sea un puntito, si tú ofendieres la ley, te haces culpable de todo, ¿no? Si guardamos casi toda la ley del Señor y menospreciamos un solo mandamiento, no somos fieles. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 119, versículo 160? ¿Qué dice? La suma de su palabra es verdad, ¿no? Hay gente que cree algunas cosas de la Biblia, hay gente que no cree algunas otras. Hay gente que le cree al Nuevo Testamento, hay gente que no le cree al Antiguo Testamento, ¿no? Hay gente que cree lo que Dios dice o lo que se dice la palabra en el Nuevo Testamento porque les conviene, pero ya cuando uno va al Antiguo, que hablan de Levítico y que es todo bien rígido, ya no lo creen. Entonces, la palabra toda es verdad, toda, absolutamente toda. Entonces tú no puedes decir que crees en Dios y no crees en la palabra, porque estás creyendo a medias, y creer a medias es estar afuera, ¿no? Entonces, Dios y su palabra son uno solo y es una verdad totalmente absoluta, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, mire que esta desobediencia de Saúl salió a la luz, ¿ah? Por más que él quiso taparla y que le decía a Samuel: vete conmigo aquí a mi lado para que la gente no se dé cuenta que ya Dios me quitó su gracia, ¿no? No, el pecado salió a la luz. Por más que tú haga lo que tú hagas, el pecado te va a alcanzar. Es cuestión de tiempo, ¿ah? Es cuestión de tiempo, nada más. No creas que porque nadie te está viendo, no creas que nadie te conoce, no creas que andas en otro país. El que hizo los ojos te ve, el que hizo los oídos te oye. Dice la palabra en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, tenga eso presente, ¿ah? La desobediencia es desobediencia por más que creas que nadie te está viendo, ¿no?
Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezcan a lo que Él dice? Esta la hemos leído mucho y la hemos escuchado, que para Dios vale más que la obediencia que los sacrificios. Así que ese discurso de que es que yo me sacrifiqué o yo como esposa me sacrifiqué por mi esposo ahí y descuidé las cosas del Señor, al Señor no le interesa tu sacrificio, al Señor le interesa tu obediencia, ¿no? Sobre todo lo vemos muy comúnmente entre padres e hijos, ¿no? Que yo me sacrifiqué por mis hijos, descuidé a Dios, pero toda mi vida fue una vida de sacrificio a mis hijos, ¿no? Eso no vale, las cosas de Dios, ¿no? Obediencia primero y después, si quieres sacrificar algo está bien, pero obediencia, ¿no? Pero en la medida en que tú lleves una vida de obediencia, tú vas a hacer un sacrificio vivo a los ojos del Señor, ¿eh? Te vas a ofrecer vivamente al Señor. ¿Estamos, hermanos? La obediencia obviamente es la llave que nos abre las puertas a muchas cosas, es como un salvoconducto, ¿eh? Nos abre puertas la obediencia en la medida en que seamos obedientes, ¿no? Si nosotros somos obedientes, lo más probable es que podamos conseguir cosas de aquel al cual estamos pidiendo algo, ¿no? Si un hijo es obediente, yo estoy seguro que los papás no van a tener ningún problema en concederle o darle ciertas cosas que él está pidiendo, ¿eh? Si es que vemos que es un hijo obediente, ¿eh? Por ejemplo, aquí está Alex con sus 2 hijos. Si uno es más obediente que el otro, ¿en cuál tendrá él más confianza o cuál tendrá más benevolencia? En aquel que es más obediente, ¿eh? ¿Por qué? Porque la obediencia trae consigo ¿qué? Confianza, ¿no? ¿Estamos? Entonces de eso se trata. Entonces la obediencia nos ayuda realmente a alcanzar cosas, hijos a padres, y uno en el trabajo, en la medida en que uno cumpla con lo que le ponen a hacer, en la medida en que uno sea cumplido con sus horarios, llego a la hora que tengo que llegar, salgo a la hora que tengo que salir, entrego mi trabajo en el tiempo que lo tengo que entregar. En la medida en que uno cumpla con eso, lo más seguro es que cuando uno pida un aumento o algo así, diga sí, se lo merece o no se lo merece, o sí, o uno consiga las cosas que quiere conseguir, ¿no? En la medida en que uno sea obediente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen, ¿no? Entonces, mire, usted quiere tener al Espíritu Santo de Dios, sea una persona de obediencia, porque ese es el salvoconducto que te abre las puertas a todo, ¿ah? Porque lo que hablábamos ahora, ¿de qué te sirve hablar de amor, de misericordia, respeto, benignidad, de todo eso? Si no hay obediencia, no hay nada, eso lo invalida absolutamente todo, ¿no? La obediencia obviamente elimina cualquier estorbo que nosotros podamos tener a las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo de Naamán que varias veces lo hemos visto? ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Todos conocen a Naamán? ¿Quién no conoce a Naamán? Todos, ¿no? Naamán en un minuto. Naamán era un guerrero ahí, un general que tenía lepra y lo mandaron ante Eliseo y Eliseo le dijo, zambúllete 7 veces de allí en el río Jordán, y el hombre se enojó porque dijo, yo cómo voy a ir a meter a ese río tan sucio, y hay otro río mejor, y 7 veces, no fuera una vez, nada. Bueno, el hombre halló peros a todo, y esa desobediencia le impidió, fue un bloqueo a las bendiciones que Dios quería darle, ¿no? Al final obedeció, dice que su piel se convirtió como la piel de un bebé, ¿no? Entonces, la desobediencia y la obediencia tienen lo suyo, ¿no? La obediencia nos abre las puertas a todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, ¿no? En Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar donde él vivía, para recibir otro por herencia sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, deja tu parentela, deja tu casa, deja todo, y vete a un lugar al que yo te voy a llevar. Y él, sin saber para dónde iba, sí sabiendo lo que estaba dejando, obedeció a Dios, ¿no? Entonces, al final fue bendecido porque por medio de él fueron benditas todas las naciones, ¿no? Entonces, la obediencia obviamente va ligada a que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. ¿Usted es una persona obediente? Siga así. ¿No ha recibido lo que usted está pidiendo? A lo mejor no estás preparado, ¿no? Pero sigue esa vida de obediencia, y lo peor que te puede pasar es que si te mueres sin recibir lo que estás esperando de Dios, por lo menos vas a llevar una vida segura, una vida tranquila, una vida en la que no te vas a preocupar porque estás viviendo en obediencia, ¿no? La obediencia a Dios es producto de la fe y la confianza en Él. Obviamente lo que hablábamos ahora, en la medida en que usted tenga fe y confianza, conocimiento en aquel que te está ordenando, tú no vas a tener problema en obedecer, ¿no? Dice la palabra en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar. Entonces ahí entra otra palabra ligada a la obediencia, que es la paciencia, ¿no? Mira, ahora que veníamos de San José, paramos ahí en un semáforo, y es cierto, yo no sé, paramos en el semáforo y el semáforo está en rojo. Y en rojo, y pasa el carro, y rojo, ya que semáforo más largo, ¿eh?
Entonces llega mi esposa y dice, ese semáforo está malo. Y yo ahí en rojo, rojo, ¿no? Y ya me iba a mandar, yo dije, está malo, ¿no? Cuando plum, pasa a verde, ¿ah? Entonces, cuando uno pierde la paciencia, si se pierde la paciencia, tú te haces ¿qué? Desobediente. Y si te haces desobediente, eres candidato ¿a qué? A sufrir las consecuencias de desobedecer, que para nada son bendiciones, ¿ah? Entonces, ¿le pasó a quién? A Moisés. Moisés se desesperó y en un momento de impaciencia desobedeció, y por esa desobediencia perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, no? Háblale a la roca, ¿no? No a la esposa, a la roca. Háblale a la roca, la golpeó y está bien, salió el agua y el pueblo pudo calmar su sed, pero al final esa desobediencia de Moisés le costó el que no entrara a la tierra prometida, ¿no? Entonces la paciencia también es algo que va muy ligado a la obediencia, ¿no? En la medida en que seamos pacientes, nosotros vamos a ser obedientes. ¿Estamos, hermanos? Otra palabra que entra en juego ahí, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. La perseverancia tiene que ver con la obediencia también. En la medida en que tú seas una persona perseverante, de seguro que vas a estar ahí, obedientemente avanzando, ¿no? En obediencia, ¿no? Entonces la obediencia encierra muchas cosas, ¿no? Por eso es que dice que para Dios es tan importante la obediencia. Si usted es una persona obediente, usted es una persona misericordiosa, usted es una persona apacible, es una persona que tiene dominio propio, es una persona paciente, vas a ser una persona de amor, en la medida en que seas obediente, ¿no? Pero lo importante aquí no es si eres o no obediente, sino que tú entiendas qué es lo que tienes que obedecer y a quién tienes que obedecer, ¿no? Eso es lo más importante. Vamos, hermanos, al Deuteronomio capítulo 28. Busca ahí Deuteronomio 28. Y vamos a leer unos pasajes que tienen que ver mucho con la obediencia y el por qué la obediencia es tan, pero tan importante, ¿eh? Busque ahí usted en el video Deuteronomio capítulo 28. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer todo, sino algunas partes. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo empezamos nosotros hablando de obediencia? Hablando de escuchar con inteligencia, con prestar atención, con tener el oído atento. Dice aquí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo. ¿De qué estamos hablando? Escuchar para poner en obra todos los mandamientos que Él me dice, obediencia, ¿no? Estamos hablando de obediencia. Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Pero ¿cuándo te alcanzarán? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces mire qué importante es para obedecer. Oír, ¿ah? Oír es clave. Usted no puede obedecer si no escucha con atención, si no oye. Escuche la instrucción. Si un jefe te está ordenando algo, escuche. Tómese el tiempo para escuchar y entender lo que te están pidiendo. Porque nos puede pasar, como a veces nos ha pasado a los que trabajamos, que nos piden un trabajo, entregamos algo y dice, pero eso no fue lo que yo te pedí. Qué torta, ¿eh? Volver a empezar de cero a veces, y peor aún, ya cuando no hay tiempo, ¿eh? Nos ha pasado a los que trabajamos en empresas seculares, y nos pasa muchas veces con el Señor. Cuando el Señor te pide algo y no es lo que Él te está pidiendo porque lo entendiste a tu manera o lo interpretaste a tu manera, ¿no? Tómate el tiempo de entender qué es lo que Dios está hablando, ¿no? Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Y viene una serie, una descripción, hermanos, perdón. Viene ahí en adelante una descripción de lo que son bendiciones, ¿no? Bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, tu canasta, tu entrar, tu salir. Dice que Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová enviará su bendición, te confirmará Jehová por pueblo suyo. Bueno, hay una serie de bendiciones ahí, que vienen como producto ¿de qué? De escuchar atentamente la voz de Jehová y obedecer, o sea, poner en obra todos sus mandamientos. Entonces, la obediencia es la llave que te abre toda esta cantidad de bendiciones que Dios tiene para ti, ¿eh? Pero si eres obediente nada más, ¿no? Si eres obediente. Entonces, ahora vamos a hablar de la desobediencia, pero
Hay mucha gente que no puede ni siquiera obedecer. Dice, ¿cómo vamos a pretender obedecer a un Dios que no veo si ni siquiera te obedeces a gente que tú ves, a la cual debes someterte, ¿no? Dios, consciente de eso, por eso estableció y ha dejado algunas autoridades aquí en lo natural, aquí en el mundo en que vivimos, para que si nosotros somos capaces de someternos a esa autoridad, de seguro no vamos a tener problema para someternos a la autoridad de Dios. Vamos a ver algunas nada más que Dios ha establecido, y las tiene Dios establecidas, porque recuerde que Dios es el que establece obviamente los gobernantes y todo eso, ¿no? A nivel de familia, que es el núcleo familiar, es la base de la sociedad, hay ciertas reglas de obediencia, ¿no? Por ejemplo, está escrito en la palabra que a las esposas, ¿qué les dice el Señor? Esposas, sujétense a sus maridos, como conviene en el Señor, pero como conviene en el Señor. Entonces, para las esposas hay un mandato, sujétense a sus maridos. A la mayoría de las mujeres no les gusta ese versículo, Todo el mundo dice que Dios es un Dios machista, lo que sea, pero es que es muy claro, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor. Si usted tiene un marido, bueno, obviamente si son una pareja cristiana, porque si ustedes no son cristianos, recuerde lo que hablamos ahora, todo esto que está aquí no aplica para ustedes, si no son cristianos, si no son hijos o hijas de Dios. Pero si usted es una hija o un hijo de Dios, es una pareja cristianita, de seguro que usted como mujer no va a tener problema de sujetarse a un marido que esté sujeto a Cristo. Amén. Amén, dice Martín. Eso, así tiene que ser. Entonces, esposas, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor, ¿no? Pero ojo, maridos, obedezcan a Dios amando a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, para todos hay, Entonces, ahí dicen las mujeres, ay, gracias a Dios. Sí. Maridos, obedezcan a Dios amando a sus mujeres. Entonces, ¿cuál es una manera de obedecer a Dios? Ame a su esposa, ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, al punto de que dio hasta su vida por ella, ¿no? Ahora, ayer hablábamos en la cárcel de eso porque hablaban de dar la vida en servicio a los demás. Entonces, comentamos eso, que no quiere decir pues que nos vamos a ir a suicidar o a matarnos para dar la vida por los demás, no. Cuando la Biblia habla de dar su vida por ella, es dar una vida que los años que te quedan por vivir la dediques ¿a qué? A hacerla sentir bien, a honrarla, a darle el lugar que se merece, para que cuando la presentes, y así sin arruga, pero eso está complicado, ¿no? Sin mancha, dejémoslo sin mancha, presentémosla así, sin mancha, pulcra, ¿no? Así como Cristo va a presentar a su iglesia, ¿no? Entonces, para las esposas y para los maridos hay, pero para los hijos no crean que no. ¿Qué dice para los hijos? Obedecer a vuestros padres, porque es un mandamiento ¿con qué? Con promesa, Obedezcan a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que les vaya bien. Entonces, mire que a nivel familiar para todos hay, todo tiene que ver con la obediencia, ¿no? Pero no solamente en eso. A los que somos empleados o somos siervos, dice la palabra en Efesios 6:5, someteos a vuestros jefes, como si lo hiciéramos ¿con quién? Como si lo hiciéramos con Jesús, Someteos a vuestros jefes como si lo hiciéramos a Jesús, con sencillez de corazón, para los que somos empleados, para los que somos siervos. Efesios 6:5. Y para todos en general, Tito 3, del 1 al 2, dice: habitantes de la tierra, someteos a los gobernantes y autoridades, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Tito 3, del 1 al 2. Y Hebreos 13:17, este sí está bonito, dice: para todos los creyentes, obedecer a vuestros pastores, para que él ministre con alegría y no quejándose. Así dice la palabra, porque esto no es provechoso. Entonces, lo mismo, uno podría aplicar ahí: someteos a vuestros pastores, obedezcan a sus pastores, como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. No le vamos a pedir que usted se sujete, se someta a un pastor que sabemos que está tras los deseos de su propio corazón. Si es una persona, es un siervo, como sí los hay, usted no va a tener problema en sujetarse a esa autoridad, ¿no? Uno mismo como pastor, ahora yo venía pensando, cualquiera pensará que los pastores son la máxima autoridad de la iglesia, ¿no? No, uno como pastor no tiene problema de sujetarse a algún hermano que esté liderando algo en particular, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en términos de alabanza y de oración, yo no tengo problema en sujetarme a Katia, o en sujetarme a Sergio, puedo dar mi opinión, pero cada uno tiene su autoridad, ¿no? Porque hay un buen concepto de lo que es un líder, ¿no? Un líder no es el que sabe todo, sino que un buen líder es el que sabe quién sabe. Eso es un buen líder, ¿no? Entonces, por eso cuando usted es líder de una organización o jefe de una empresa, no pretenda conocer todo, simplemente rodéese de gente que sepa y deposite en cada uno la responsabilidad que a cada uno le corresponde. Eso es un buen líder, ¿no? Eso es un buen liderazgo. ¿Estamos, hermanos? Entonces,
Estamos de acuerdo con que la obediencia nos abre puertas para muchas bendiciones, ¿no? Pero vamos al otro lado, ahí mismo en Deuteronomio, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos y más bien lo que hacemos es desobedecer, ¿no? Hay muchas consecuencias ahí, mucha corrupción, mucho castigo. En Éxodo 16:20 dice la palabra: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Eso corresponde, ¿sabe qué historia? Cuando el pueblo quería carne, ¿se acuerdan? Nos cansamos del maná, ya no queremos más maná, queremos carne. Entonces Dios les mandó carne, pero con una instrucción clara: recojan lo de cada día, nada más, no guarden para el otro día, ¿no? Porque si no, obedezcan. ¿Qué pasó? Como siempre, ¿ah? Hubo gente que recogió de más y eso obviamente se les pudrió, les llenó de gusanos, y contra ellos obviamente se enojó Moisés. Siempre que hay una desobediencia de por medio, hay una consecuencia. Siempre. Las leyes no se hicieron ¿para qué? Para desobedecerse. Las leyes se hicieron ¿para qué? Para obedecerse, ¿no? Y usted viola una ley, automáticamente hay una consecuencia, ¿eh? Entonces, por eso es que cuando uno le salen esas leyes ahí de que van a aumentar las multas por manejar borracho y todo eso, pues, como en las probabilidades de uno, ya todos saben que es una probabilidad, ¿no? En las probabilidades de uno dice, bueno, eso yo realmente nunca lo voy a violar porque yo no tomo. Entonces, a mí qué me importa realmente, no es una ley que me preocupe, ¿eh? Lo que me preocuparía serían otras leyes en las cuales yo sea candidato a violarlas, ¿no? Pero lo ideal en la medida de lo posible es siempre cumplir las leyes. Ahora, si estamos hablando de las leyes de Dios, pues ahí no hay pierde. Todas las leyes de Dios son ¿para qué? Para cumplirlas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, por medio de la desobediencia, así como por medio de la obediencia tú abres puerta para las bendiciones, por medio de la desobediencia, ¿qué haces? Abres puerta ¿para qué? Para las maldiciones, ¿no? Nosotros hacíamos, no una apuesta, porque no se trata de apostar ni nada de eso, pero decíamos, yo estoy seguro que uno le pregunta a 10 cristianos de dónde vienen las maldiciones, y es muy probable que 9 de cada 10 digan que vienen de Satanás. ¿Cierto que sí? La mayoría de la gente cree que las maldiciones vienen de Satanás. ¿De dónde vienen las maldiciones? De Dios mismo. ¿Qué activa las maldiciones? La desobediencia. Leemos Deuteronomio 28 del 14, del 15 en adelante. Dice la palabra: pero acontecerá que si no oyeres, ahí empieza, ¿no? Ese es el punto de partida de la desobediencia. ¿Cuál es? El no escuchar, ¿no? O el escuchar a medias. El escuchar a medias. Por eso es que cuando uno está aquí, han visto que una de las recomendaciones del pastor a veces es: cierren la Biblia, no lea Biblia, escuche, no lea Biblia, lea, porque cuando uno hace dos cosas a la vez, a la larga no está haciendo nada, ¿no? Si estás escuchando y oyendo otra cosa, no captas el mensaje. Entonces es mejor prestar atención para poder escuchar bien, para que se sepa qué es lo que se espera de ti, ¿eh? Porque si tú no sabes lo que se espera de ti, pues tú no vas a poder dar la talla, ¿no? Entonces dice ahí: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y viene ahí en adelante todo un desglose: maldito serás tú en la ciudad, maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito será tu entrar y tu salir, Jehová enviará contra ti la maldición y traerá la mortandad. Bueno, viene una cantidad de cosas que yo creo que usted ni yo anhelaríamos que nada de eso llegara a nuestra vida, ¿no? Pero somos candidatos a que llegue si desobedecemos, ¿no? En la medida en que usted caiga en desobediencia, es candidato a que toda esa lista se haga realidad en su vida. Pero bueno, ya nosotros tenemos claro el asunto de la obediencia, la importancia que es para Dios el que obedezcamos. Sabemos qué ganamos siendo obedientes, a qué nos exponemos y qué arriesgamos siendo desobedientes. Entonces una pregunta que nos podría surgir es: ¿y cómo hago yo para llevar una vida en obediencia? Podría ser una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer, no? Yo podría decirte: cumple la voluntad de Dios, como le dijo, ¿se acuerda el Señor al joven rico? Cumple los mandamientos. Señor, pero si es que desde niño lo he hecho. Ah, bueno, entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Hasta ahí llegó, ¿ah? Entonces, ¿de qué le sirvió a él llevar una vida en obediencia a medias, si después cuando se demandó de él lo más importante no dio la talla, ¿no? De nada sirvió, se perdió, ¿no? Entonces, Primera de Pedro 1:22, para los que me acusan de que yo digo los versículos muy rápido. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primer consejo para llevar una vida en obediencia, ¿qué es? Purificar nuestro corazón, que es equivalente a purificar nuestra mente. Amén, hermanos. Purificar nuestros pensamientos, como dice ya 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice que, ¿cómo hago yo para purificar eso? Por medio de toda la escritura, que ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. La misma escritura que me redarguye, me anima, me exhorta para que yo esté preparado para toda buena obra. Por medio de esta misma escritura yo puedo purificar mis pensamientos, puedo llevar cautivo cualquier pensamiento ¿a dónde? A los pies de Cristo. Entonces aquí empieza todo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, aquí empieza todo, ¿eh? Aquí empieza todo. La única forma obviamente de llevar una vida en obediencia es con una mente renovada. Usted no va a poder llevar una vida en obediencia con la mente que tenías cuando vivías en el mundo, ¿eh? Si tú estabas en el mundo y tomaste la decisión de pasar al reino de Dios, con la mente que tenías allá no vas a caminar en obediencia. Y si tienes aquí, se hace realidad un principio que manejamos en Efesios. ¿Cuál es? El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Es cuestión de tiempo. Si tú no renuevas tu manera de pensar, si no renuevas realmente la imagen del Dios aquel que está demandando de ti obediencia, ¿no? Entonces, hay mucho, realmente hablar sobre la obediencia es, como les decía, aparece más de 1000 veces en la Biblia y cada punto, cada vez que aparece en la Biblia podría ser una prédica completa. Pero bueno, algunos puntos importantes nada más en relación a la obediencia con Dios. Recuerde, la obediencia aplica en todos los contextos. Si usted está en la relación de empleado a jefe, aplica, hay un mandato, tienes que entender, tienes que obedecer en tiempo, en espacio, en todo, ¿no? Ahora, con Dios obviamente el tema es muchísimo más amplio. Dios demanda de nosotros una obediencia total, ¿no? El obedecer a Dios constantemente produce un estado de purificación, como lo hablábamos ahora, en la manera en que nosotros purifiquemos nuestros pensamientos, purifiquemos nuestro corazón, purifiquemos nuestra manera de pensar. De esa manera, si puros son nuestros pensamientos, puro va a ser nuestro vivir, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos, ¿no? De eso no hay duda. Si nosotros no nos sometemos primeramente a Dios, es decir, en obediencia, va a ser muy difícil que podamos, ¿qué? Resistir. ¿A quién? Al diablo, al enemigo, ¿ah? Tenemos que primero someternos a él en obediencia para poder resistirlo. Una vez resistido, él va a huir solito. Amén, hermanos. Dice la palabra en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces la obediencia te hace sabio. Por eso es que si usted es obediente, no importa que conozcas mucho o poco de la Biblia, pero lo poco que conozcas, si lo obedeces, dice que la palabra al más simple hace sabio, ¿no? Al más simple hace sabio, ¿no? Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces, si usted es una persona obediente, no se conforme a como vivía antes, sino que en una vida disciplinada. O sea, ahí entra otra palabra que tiene que ver con la obediencia, que es la disciplina. La disciplina, recuerde, la disciplina no tiene que ver nada con castigo. Mucha gente dice, disciplina, castigo. No, la disciplina lo que tiene que ver es con corrección, ¿no? Con transferir a otra persona lo que uno considera que esa persona debería hacer para bien de esa misma persona, ¿no? Eso es disciplinar. Por eso Dios al que ama, disciplina, ¿eh? Si usted tiene un hijo y usted no lo disciplina, ¿qué dice la palabra? Lo trata peor que un bastardo. Así que la disciplina tiene que ver mucho con la obediencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios da a todos los que le obedecen. Entonces, la presencia del Espíritu Santo depende de qué tan obediente sea usted también, ¿no? Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea para pecado en línea a la muerte, o ya sea para obediencia en línea a la justicia, ¿no? Recuerde, usted no siempre se va a someter en obediencia a alguien para bien, ¿no? Usted puede estar en yugo de esclavitud, en obediencia para muerte también, en la medida en que tú seas esclavizado del pecado, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos que está ahí, que quieren salir de una situación pecaminosa, pero no pueden? Están esclavizados, ¿no? Y obedientemente, para mal, caminan en esa dirección. Bueno, dice la palabra que hay muchos que creen que sus caminos son caminos de vida, pero a la larga son caminos de muerte, ¿eh? O sea, están en una obediencia errada, ¿no? Porque uno es esclavo de aquel
que lo vence, ¿no? Recuerde eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? El obediente será considerado digno de confianza. Mire lo que escribió Pablo en Filemón 1:21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo que hagas, ¿no? En la medida en que usted sepa que alguien es confiable, que es obediente, usted confía más en él, ¿no? Si usted manda a alguien a hacer algo, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, que ahora la vamos a retomar. Si yo mando a alguien a hacer algo y yo sé que no lo hace, ¿usted cree que yo podría confiar en esa persona? ¿Cierto que no? No tiene sentido, ¿eh? Lo mismo pasa en las iglesias, lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, ¿no? Uno confía más en la gente que uno sabe que responde, ¿cierto que sí? Pasa en todo, pasa en las empresas, pasa en los hogares. Usted no pretenda que la gente confíe en usted cuando usted no responde o cuando usted dice que va a ir y no va. Cuando usted dice que va a ayudar y no ayuda. Cuando usted dice que va a poner el hombro y lo que brilla es tu ausencia, ¿no? Entonces no pretendas que confíen en ti, no pretendas que se deposite confianza en ti cuando tú eres una persona desobediente, ¿eh? Entonces, para que lo tenga claro, porque hay mucha gente que alega eso, ¿eh? Es que a mí no me tienen en cuenta, es que a mí ya no me volvieron ni a pedir un favor. Y dice, ¿y cómo te va a pedir un favor si te vemos cada semana santa, por acá, ¿no? O sea, cada año, ¿no? Está bien. Dice la palabra en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Recuerdan lo que tuvo Saúl ahí, que fue a consultar a una hechicera y todo eso por rebelión mismo? Entonces, la rebelión o la desobediencia es contada casi al mismo nivel de la hechicería, ¿no? Porque mire lo que dice ahí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la desobediencia no crea que hechicería y no, peor es la hechicería, no, están tocadas al mismo nivel, ¿no? La rebelión realmente está casi al mismo nivel. ¿Estamos, hermanos? Algunos otros puntos para recordar, obviamente, aprender a escuchar la voz del Señor es lo más importante. Recuerde que el Señor dice que somos ovejas de su prado, y una característica de la oveja es que reconoce la voz de su pastor. ¿Para qué? Para después obedecerla, ¿no? Para después seguirla, ¿no? Pero lo primero que tenemos que desarrollar es la capacidad de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, la escuchamos, obviamente, como hablamos al principio, por tantas formas, ¿no? A través de la palabra, la manera más certera de escuchar la voz de Dios. Cada vez que usted hable la Biblia, ahí está, un pensamiento de Dios para tu vida, pero sepa leer de una manera estructurada, ¿no? No es que vamos a ver qué tiene Dios para mí, ¡pum! Esa no es una manera de leer, es hasta una falta de respeto con la palabra. Para los jóvenes, aléjense de cualquier persona que les tiente a desobedecer los caminos de Dios. O sea, cualquier persona que medio les insinúe caminar en una senda de desobediencia a lo que Dios ya tiene establecido, aléjense de ahí, porque dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Recuerden lo que hablamos la vez pasada de huir, ¿no? Hay cosas en las cuales huir es un mecanismo de defensa certero, ¿eh? ¿Para qué me voy a poner a confrontar con algo en lo cual yo no tengo la capacidad a lo mejor de resistir? Entonces mejor es huir, ¿no? Entonces cualquier persona, cualquier situación que ustedes vean que medio se insinúa a llevarlos a caminos de desobediencia, apártense de ahí mejor, porque ya ustedes son conscientes de lo que se exponen si realmente caminan en desobediencia, ¿no? No hay victoria ni éxito ni salvación si no hay obediencia, ¿no? Voy a invitar a los hermanos ya para ir cerrando que vayamos al libro de Proverbios. Vayamos a Proverbios. Usted también en el video vaya ya a Proverbios. Proverbios 1. Y téngalo ahí nada más, mientras retomamos como empezamos la prédica con la parábola de los dos hijos. Esta parábola el Señor la dijo, obviamente a los fariseos, para hacerles énfasis a ellos, precisamente a ellos, porque eran personas que se ufanaban de conocer de las cosas de Dios y de estar siempre ahí en primera fila, en los templos y en las sinagogas, ¿no? Eso era lo que caracterizaba a los fariseos. Por eso el Señor les decía a ellos que en las cosas de Dios no se trata de decir sí siempre a las cosas de Dios, como lo hacían ellos, ¿no? En las cosas de Dios se trata de hacer las cosas, ¿no? Por eso en la parábola de esos dos hijos que vimos al principio, sabemos que hay un hijo que dijo que no iba a ir y al final fue, otro que dijo que sí iba a ir y no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Al final la voluntad del Padre la hace el que hizo lo que tenía que hacer, no el que dijo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, eso nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿eh? En las cosas de Dios no se trata de qué tanto conoces tú de Dios y en qué tanto dices sí a las cosas de Dios, sino lo que tú haces.
lo que materializas de esa fe que dices que tienes, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, hay que tener esa consideración ahí. A veces a uno como padre le toca cuando tiene varios hijos ahí. No es que uno quiera uno más que el otro, sino que hay algunos que son más obedientes que otros, y en la medida, la obediencia es un indicador de respeto, es un indicador de amor. En la medida en que tú ames a alguien, la mejor manera de mostrar amor es obediencia, ¿no? Que valoren un consejo, que valoren una indicación, eso es importantísimo, ¿no? Proverbios 1, si quieren leamos el 33 nada más, Proverbios 1:33, y ahora nos devolvemos un poquito. Dice la palabra ahí: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo creo que todos anhelamos eso, amén. ¿Quién no anhela habitar confiadamente y vivir tranquilo, sin tener ningún temor del mal? De eso se trata, pero para eso hay que obedecer. Y mire cómo empieza ahí: el que me oyere, ¿no? Entonces, la obediencia obviamente después demuestra nuestro amor a Dios. Mire lo que dijo el Señor en Juan 14:23. Anote ahí, Juan 14:23. Dijo Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre el que me envió, ¿no? Por allá, en algún momento que leímos la historia de Saúl, cuando él desobedeció, dice que ellos no quisieron arrasar con todo, ¿no? No quisieron. ¿Quiénes? Saúl y la gente que estaba ahí, ¿no? Aunque ellos ya sabían cuál era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre lo que les dijo es: arrasa con todo, pero dice que ellos en algún momento no quisieron. Entonces, la obediencia, la desobediencia es una decisión personal. Usted y yo decidimos obedecer o desobedecer, ¿no? Con una decisión obedeces, con una decisión desobedeces, ¿eh? Todo lo que tiene que ver de agredir la santidad, la integridad de Dios, son decisiones personales. Por eso el Señor, cuando vino, dijo: yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, que es el que me ha enviado. Por eso el Señor dice ahí: ustedes me aman, la mejor manera de mostrarme su amor es: cumplan mi palabra, cumplan mi mandamiento. Entonces esa es la mejor manera de mostrar amor. Por eso, hijos, la mejor manera de mostrar amor a los padres es: obedézcanles, obedézcanles como conviene en el Señor, ¿eh? Siempre es bueno poner eso, porque a veces hay enseñanzas de padres a hijos que nada que ver, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, amor es una palabra que requiere obviamente acción y todo ese asunto. Pero mire ahí en Proverbios 1, todo lo contrario, nada más para amarrar lo que estamos hablando. El verbo 22 dice: oh simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, o sea, el conocimiento. Dice el Señor: volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión es: vuélvanse a mí, vuelvan al camino correcto, ¿eh? He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Alguien quisiera eso? No, ¿cierto que no? ¿Cómo quisiera uno que el Señor dijera: cuando te llegue la calamidad, ni me llames, porque no te voy a oír? ¿Pero eso por qué es? Por cuanto os llamé y no atendisteis mi voz, dice el Señor. Así es que es una decisión de cada uno, después de lo que hemos visto hoy, el caminar una vida de obediencia o una vida de desobediencia, ¿no? Usted, que es una persona que está ahí, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos llaman a la radio a preguntarnos: pastor, y realmente hay necesidad de congregarse? El Señor dice en su palabra que hay que congregarse, que no dejemos de congregarse. Si usted no se está congregando, usted está viviendo una vida ¿de qué? De desobediencia. Estás desobedeciendo. Por más que tú digas que yo estoy metido en la palabra, estás desobedeciendo. Recuerda, una desobediencia a medias es una
Digo, una obediencia a medias, a la larga es una desobediencia. Entonces, no impidamos realmente el seguir el consejo del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que te impide escuchar la voz de Él? Puede ser que tú digas, es que yo no obedezco a Dios porque es que no oigo, no he desarrollado la capacidad de escuchar su voz. ¿Qué es lo que te impide escuchar la voz de Él? A los que estamos aquí, a los que usted que está en el video, ¿no? ¿Cuál es la piedra que impide que escuchemos la voz? ¿Qué era lo que impedía que Lázaro escuchara al Señor diciéndole, Lázaro, levántate y anda? Había una piedra de por medio, ¿no? Y el Señor dijo, muévanla. Él no dijo, wow, la voy a mover, que lo hubiera podido hacer, ¿no? ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera podido hacer? Claro que sí. Y es más, hubiera sido más espectacular el asunto si pulveriza esa piedra, ¿no? Pero hay cosas que Dios no va a hacer por usted ni por mí, ni por usted tampoco. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer y una de ellas es mover esa piedra que impide escuchar atentamente la voz de Dios, y una vez que la escuches, obedézcala. Y Dios en esta mañana lo que te está diciendo a ti y a mí y a todos los que estamos aquí es, ya hay un camino de obediencia trazado, ya hay una ruta establecida, síguela nada más, atiende el consejo, ¿no? Y serás acreedor, obviamente abrirá las puertas de muchas, muchas bendiciones, en la medida en que así sea tu caminar en obediencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y darle la oportunidad, obviamente, a todas las personas que nos están escuchando ahí a través del video, y usted que está aquí en esta mañana, si usted siente que realmente no está caminando una vida total de obediencia, y hoy te has sentido pesado, confrontado, que tú puedas decir ahí, necesito realmente volver en amistad con el Señor, necesito volver a entregarle mi vida a Él, necesito ahora sí de aquí en adelante caminar una vida de obediencia, porque lo que he caminado hasta ahora son medias obediencias, ¿no? Ya sabemos que eso es una desobediencia total. Me congrego pero no pongo cuidado, desobediencia, ¿no? No me congrego, desobediencia, ¿no? Contiendas, iras, enojos, todo lo que vemos en las iglesias hoy, desobediencia, porque esa no es la iglesia que el Señor anhela, ¿no? Así es que si ese es el caso suyo, ahí en el video o aquí en la iglesia, si alguien quiere entregarle su vida al Señor en esta hora, y a partir de este momento comenzar a vivir una vida de auténtica obediencia, ¿sí? A los caminos que el Señor ya ha establecido. Ahí donde usted está puede decirle, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado este mensaje, este consejo, Señor, y me ha quedado claro la importancia de llevar una vida en obediencia, Señor. Y también me ha quedado claro a lo que me arriesgo por seguir llevando una vida de desobediencia, de lo cual ya he estado viendo en mi vida, Señor. Pero no más. Quiero poner un alto hoy aquí en mi relación contigo, Señor. Quiero marcar un antes y un después en mi vida, Señor, a través de esta decisión, que es la de entregarte a ti todo mi ser, Señor. Que tú seas el Señor de mi vida, que tú estés centrado en el trono de mis decisiones, Señor. Y por eso clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura capacitada por medio de tu Espíritu para poder buscarte a través de tu palabra, y de esa manera yo pueda escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Yo pueda tener la capacidad de obedecer ese mandato, Señor. Yo pueda tener la capacidad de conocerte, de amarte, servirte y adorarte, Señor. Y que yo a partir de hoy pueda dar testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, en que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, pues déjeme decirle que usted acaba de recibir la capacitación para llevar una vida en obediencia en la medida en que usted se meta al proceso de Efesios 4, 22, 23, 24. Porque si no tenemos la mente de Cristo va a ser muy difícil, realmente imposible que usted pueda llevar una vida en obediencia. Porque recuerde que ese fue
la enseñanza que Él nos dio tremendamente, aprender a ser obediente, ¿no? La obediencia se aprende. Y no crea que si usted no ha sido obediente hasta ahora no puede hacerlo, sí, puede aprender a hacerlo en la medida en que usted renueve su manera de pensar. Y si en algo podemos ayudarle, la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, aquí costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado, aquí en el salón de eventos, estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana, todos los domingos, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. 8772-5957 es mi teléfono, al pastor Eber Molina, si en algo también te puedo colaborar. Y hoy, como todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, el programa Sinceridad, que la iglesia Efesios 4:23 transmite a través de la 106 de la FM en Radio Urbano, si estás en Costa Rica, y si no, a través de este canal de YouTube de la iglesia Efesios 4:23, ahí también puede ver el programa en vivo con todo el equipo de Efesios 4:23. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.